Entonces empezamos hoy con preguntas y respuestas. Vamos a ver quién tiene la primera pregunta. Isaías. ¿Tiene la primera pregunta, hermano? Sí. Amén. Vamos allá. Es que estaba pensando como, porque lo tengo en inglés, pero no sé cómo. Tradúceselo, el hermano te lo traduce. Alright. So, the Jewish people evangelize? Los judíos evangelizan. ¿Los judíos evangelizan? No, because, okay, so, back, before in the Old Testament, like, En el Antiguo how Testamento. would people be saved back then? Dice que antes en el Nuevo Testamento, ¿cómo las personas se salvaban en esos días? Like, you had to be Jewish, right? Yeah, but how would they Entonces, evangelize? ¿cómo? How would they know that? Ajá, ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo se Que estaban salvos y todo eso. ¿Me hablas de los judíos o me hablas de los que no eran judíos, judíos? De los judíos. Well, la gente que no eran judíos. La gente que no eran judíos. Ok, ¿Cómo esa gente se salvaron? ok. Pero toda esa gente se perdieron. Antes de Jesús. La gran mayoría de ellos se perdieron. Antes de Jesús te refieres. Sí. Before Christ, right? Yeah, Mateo. sí, antes de Cristo. Mateo 23, 15. Amén. Dice 23:15. Dice el Señor allí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorred. 23:15. Oh my God. Sí, ese es el 15. Perdón. Sí, a ver dónde está. Prosélito. Lo encontré. Que Mateo 23:15. Me equivoqué, se llama. Ahí mismo es, perdón. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La palabra prosélito es lo que se hace cuando se evangeliza. Hacer un discípulo, hacer un creyente. Es decir, ellos tenían, Dios le había dicho a la nación de Israel que ellos serían la nación que le mostraría al mundo a Dios. Y ellos tenían el deber de mostrarle al mundo a Dios. ¿Cómo se hacía el prosélito? Igual que nosotros predicamos hoy a Cristo, ellos predicaban a Jehová. Ellos predicaban a Jehová y predicaban la ley. Y para entrar en el pacto con Dios, ¿cómo se entra en el pacto nuevo hoy? A través de la sangre de Cristo, creer en Cristo como Señor y Salvador, arrepintiéndote de nuestros pecados, bautizándote en el agua y recibiendo el Espíritu Santo. Dice que así se entra en Cristo. ¿Cómo se entraba en el Dios, en nuestro Dios antes de Jesús? Pues se le llevaba que Él era el único Dios, que no había más dioses, porque en la antigüedad el problema era que todos los pueblos tenían muchos dioses. Solo Israel tenía un solo Dios. Era el único reino, la única nación que tenía un solo Dios. Todos los demás tenían muchos dioses. Cuando la persona entendía que había un solo Dios, se le mandaba que se circuncidara su pene. Y allí era donde la persona entraba en el pacto. De ahí empezaba a pertenecer al pueblo de Israel esa persona. Que esa era la manera de empezar a entrar en el pacto con Dios. De ahí en adelante la persona empezaba a tomar todos los ritos y todas las costumbres del pueblo judío, se apartaba de su pueblo y entonces se convertía ya en un miembro de Israel. ¿Contestada? Sí. Amén. Otra pregunta.
Hoy no vale la circuncisión. No, la circuncisión, lo estudiamos en Romanos, el otro día leímos, la circuncisión ahora es la del corazón, hecha por Dios en el espíritu de nosotros. Ya no tenemos que circuncidarnos, porque ahora la circuncisión es un corazón nuevo. La circuncisión antigua era un modelo de lo que iba Dios a hacer en los próximos tiempos, ahora, después de nuestro Señor Jesucristo. Ya la circuncisión no vale. Para Dios, para el pacto de ahora no vale la circuncisión. El pacto de ahora es por medio de la sangre de Cristo, no por medio de la ley. Amén. Otra pregunta. Pastor, pero la gente judía siempre sigue siendo el... La gente judía que no conoce al Señor. No, los que conocen al Señor no se deben de circuncidar porque es peligroso. ¿Por qué? Porque no puede estar en dos pactos con Dios. Eso fue uno de los problemas más graves que había en el primer siglo con el cristianismo y los judíos. El pueblo judío quería circuncidar a los creyentes, a los gentiles, porque bueno, el judío sí, a los 8 días, ¡tac!, le cortaban al bebé. Pero ¿qué pasaba? Los cristianos que venían a Cristo, que eran de los gentiles, en el capítulo 14 de los Hechos, 14, 15, 14 de los Hechos, Hechos 15. Hechos capítulo 15, dice: entonces algunos que venían de Judea, judíos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que eran gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos decían eso? Ellos decían eso porque para ser salvo en la ley, tú tienes que estar circuncidado. Si no estás circuncidado, tú no podías ser salvo. Acuérdese que estamos hablando de la transición en un pueblo judío, en un pueblo que se le ha dado la ley. Ahora la ley no es el problema del pueblo hebreo. Es el grave problema del pueblo hebreo al no entender la ley, que la ley te llevaba al Mesías y el Mesías cumplía la ley por el pueblo judío y por toda la humanidad. Por eso a Abraham se le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, sino todas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los judíos, ustedes ven la historia de Cristo, no aceptaban a Jesús, no lo aceptaban. Cuando Cristo muere y empieza el cristianismo, vamos a llamarle así, porque en sí el cristianismo empieza en Pentecostés, no empieza con Jesús. El cristianismo no empieza con Jesús, empieza después de la muerte, la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Ahí es donde en verdad empieza el cristianismo, ahí es donde empieza la obra de Cristo, que es cuando Él termina todo y viene el Espíritu Santo, la bendición de Abraham a toda la raza humana. Los judíos todavía tienen su ley. Entonces, una de las partes difíciles de nosotros los seres humanos es cambiar este tornillo que tenemos aquí metido y darle la vuelta y decir: no es así, es así. Eso es lo que la lucha por la cual las almas no se salvan. Esa es la lucha por la cual la gente no entiende a Dios, por el corazón, el concepto, las fortalezas mentales que te traemos del mundo, que el mundo nos enseña. Y entender a Dios se nos hace difícil cuando tenemos esa fortaleza. Por eso la palabra de Dios es la que quebranta las fortalezas. Cuando recibimos esta palabra y la entendemos, quita. Como Jesús le dijo a los judíos: ustedes por las tradiciones están quebrantando la ley de Dios. Entonces eso es lo que pasa tanto en el pueblo judío como en el pueblo gentil. Las tradiciones, las costumbres, sean por politeístas, que es el pueblo, son los gentiles, tienen muchos dioses. Todos los gentiles tienen muchos dioses. Dígame un pueblo gentil que tenga un solo Dios. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Tienen santicos, santicas y santederos. Y todos lo tienen colgado en un tendedero.
Todos tienen muchos dioses. Todos. No hay un pueblo gentil que no tenga un montón de dioses. El pueblo judío tenía un solo Dios. Pero la forma de ser salvo, la forma de entrar en el pacto, era por medio de la circuncisión. Entonces, los judíos habían creído en Cristo, pero todavía no entendían que con creer en Cristo nada más, ellos eran salvos. No hacía falta más nada. Porque la sangre de ese ser maravilloso era el perfecto sacrificio por ellos. Pero entonces ellos tenían el pacto que le dio a Abraham el Señor. Y le dice aquí, miren cómo dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión no se le dio a Moisés, la circuncisión se le dio a Abraham. Pero el rito era de Moisés, dicen ellos. Que no era de Moisés, era de Abraham. Entonces, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Fueron a Jerusalén y llevaron esta cuestión. Ahora la gente de Jerusalén, de Judea, viene aquí a los gentiles y quieren que la gente se circuncide. Pero hay un peligro. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la circuncisión cuando tú no eres incircunciso y tú crees en Cristo y te circuncidas? ¿Qué pasa? Que tú estás pensando que por medio de ese rito tú te salvas. Ahí es donde está el peligro. Porque ese rito era para salvación. Entonces el judío volvía a querer poner ese rito cuando ya Jesús había hecho y había consumado todo en la cruz. Y querían circuncidar a los gentiles. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, y ese es el primer concilio de la iglesia cristiana. Y allí se determinó, como dice aquí la palabra, no le voy a leer todo el capítulo, porque no voy a entrar en eso, pero verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judea, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabá, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras o perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con vuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviado a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, no participen en los sacrificios a los demonios, no coman de las carnes. La costumbre era hacer el sacrificio y comer. No participen en esos sacrificios y no coman de esos sacrificios. No coman de esos sacrificios a ídolos, no coman de sangre, no coman sangre. Eso venía en la ley. Paso al Nuevo Testamento, no coman sangre. Las morcillas y esas cosas que tienen sangre, no es que no pueden comer carne, hermano. Lo que no pueden es coger la sangre que sale de la vena, tomársela como se lo hacen en las brujerías y en los sacrificios de ídolos. No se puede coger esa sangre, meterse hacerse una morcilla, como lo hacemos los españoles y los latinos, y comernos esa sangre. Eso es abominación delante del Señor. Eso es abominación. No se permite comer la sangre que sale de la vena. No es la sangre que está en la carne. En la carne lo que hay es una sangrasa, que no tiene nada que ver con la sangre que está corriendo por la vena. Ok, ahí están los testigos de Jehová que no se quieren hacer transfusiones. Una cosa es coger la sangre y ponérsela dentro de otra, de la vena a otra persona para vida, y otra cosa es comerla. ¿Por qué? Aunque parece, para ellos han determinado que es lo mismo, no es lo mismo. Comer la sangre es comerte la vida de la persona en sacrificio, porque tienes que matarlo.
Sacar sangre de una persona y dársela a otra, tú no estás haciendo un sacrificio. Tú estás dando tu vida por la vida de otra persona. Tú no te estás sacrificando. En el sacrificio es donde tú derramas la sangre y esa sangre, esa vida derramada, tú te la estás comiendo. Eso es lo que Dios prohibía. Miren, también está la parte de los ahogados. Dice, de ahogado, apártate de ahogado. Es decir, no te comas un animal que se ahoga. Por eso el judío, cuando iba a matar a un animal, le cortaba la cabeza de forma tal que el animal se desangrara. Y entonces se podía comer esa sangre. Ya la sangre que queda en la carne no es el problema para el Señor, sino es la sangre que está en la vena. Nosotros no debemos, cuando matamos un animal, como por ejemplo, la gallina, le damos vuelta al cuello, ¡pa!, y nos la comemos. Eso no debe de hacerlo un cristiano. No debe de hacerlo. Debe cortarle la cabeza. En los Estados Unidos está todo animal que se come, le cortan y le sacan la sangre. No tiene ningún problema. No es un ahogado, no es un animal que lo matan ahogado. Cuando tú le tuerces la cabeza a la gallina, el animal se ahoga, porque le torciste y muere por asfixia. Eso está prohibido, eso sigue en el Nuevo Testamento como una ley del Antiguo Testamento, de ahogado, y que te apartes de fornicación. Sabemos lo que es fornicación. Debes de casarte con una mujer y estar con una sola señora. Eso es lo que dice el Señor. De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Eso es lo que manda el Espíritu Santo, pasarlo bien. Esas cosas se dieron con 3 leyes. Primero, lo que decía el Antiguo Testamento. Segundo, lo que el Espíritu Santo había mostrado a través de testimonios, como que ya el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles y lo había bautizado con el Espíritu Santo sin aún haberse bautizado en agua, y después se bautizaron en agua. Se habían bautizado en agua y recibían el Espíritu Santo. Si Dios, dijo Pedro, si Dios le ha dado esta gracia a ellos, ¿quiénes somos nosotros para meternos en el medio? Han recibido ellos lo mismo que nosotros. Entonces, lo correcto es el cristianismo. De estas son las cosas que tienes que apartarse, aparte de pecado, de todo lo que es pecado. Pero esto es lo que pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Solamente estas son las 4 condiciones: ahogado, fornicación, comer sangre y la circuncisión no hay que hacerla, lógicamente. No, y la otra parte, ¿cuál fue la que dijo? Y los ídolos, apartarse de la idolatría. Idolatría, sangre, ahogado y fornicación. Esas son las 4 cosas que pasaron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, solamente. ¿Contestada la pregunta? ¿Quién me la hizo? ¿No fue usted, hermano? ¿Usted no me hizo la pregunta de la circuncisión? Pero contestada la pregunta. Oh, yo ¿Fuiste tú? Yo dije que sí, todavía vale. Ah, fue usted, hermano. Ok, el hermano tenía ya la mano que quería hacerme una... No, la pregunta era si comemos lo que tú dijiste, la carne, y eso tiene sangre. La carne no. La morcilla. La morcilla. ¿Sabes lo que es morcilla? Tú sí sabes lo que es morcilla. Qué cosa más rica. Morcilla. Eso no se puede comer. Eso es comerse la vida del animal y está prohibido por Dios. Carne no. Después que al animal se le saca la sangre, tú te puedes comer la carne. Y te aconsejo que la cocines porque si no te puede venir te puedes enfermar. Pues yo he comido un montón de morcilla. Yo también la comí, pero ya no la como. El hígado te lo puedes comer sin ningún problema. Que la gente piensa que el hígado no es sangre. El hígado es una célula que tiene esa condición y se ve, Pues yo no la he comido. no tienes problema con comerte el hígado. Te puedes comer el hígado, los riñones, lo que tú quieras comerte, eso no tiene problema. Lo que no te puede comer es la sangre del Y animal. si te gusta, tienes que dejar de comerla. Pastor, Dígame, en cuanto al bautismo, el bautismo. el bautismo en el cristiano lo tiene que hacer cuando el cristiano ya conoce la palabra del Señor, ya sabe lo que recibe, ya tiene conciencia de eso. No. Eso es lo que El bautismo se hace en este momento. El que creyere, lo primero que tienes que creer, Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un testimonio de tu fe. ¿Crees en Jesucristo? Bautízate. El eunuco que Felipe se le apareció y Felipe le predicó, mira, estás leyendo Isaías, el capítulo 53, y dice,
¿y este quién es? Jesús, no oíste la historia, él murió, se levantó entre los muertos, él es el Mesías. Oh sí, yo lo creo. Vio agua, ¿me puedo bautizar? Sí, ¿tú crees? Sí, bautízate. Para bautizarse lo único que se necesita es creer en Jesús. Es lo único que se necesita. Dios no exige más nada, lo demás lo ponen los hombres. De ahí en adelante empieza tu crecimiento en Cristo. Yo no puedo esperar que tú crezcas en Cristo para crecerte, porque tú nunca vas a llegar a crecer. Dime, ¿cuál es la medida que me vas a dar para ponerme el bautismo? ¿Cuál es la medida que tú me das? Porque me vas a encontrar un fallo donde quiera. Entonces, que ya cuando me encuentre un fallo, rompí la ley. Más o menos, no sé, las doctrinas básicas para saber al paso que está dando. El problema es que nosotros ponemos ciertas bases, la pones tú, la pongo yo, la pone cada iglesia, pone la que le da la gana. Entonces nosotros ponemos las que nosotros creemos que son básicas. ¿Cuáles son las básicas? Hebreos 6, un Dios, una fe, un bautismo. Sí. Bueno, eso te lo están diciendo. El que crees en Cristo como Señor y Salvador, tienes un Dios. Y te bautiza, un bautismo. Imposición de manos. No hace falta saberlo para ser bautizado. El bautismo, lo único que Dios pide es aquí. Aquí está escrito. Acuérdense, hermanos, guíense por la Biblia y no por el concepto humano. ¿Qué dice Dios? Al que creyere, bautízate. ¿Crees? Bautízate. Más nada. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, el crecimiento viene no por el bautismo. Ese es otro concepto. Que el bautismo sella a las personas. El bautismo no sella a nadie. ¿Con qué fe te vas? El que sella es el Espíritu Santo. Han cambiado, parece que di una clase sobre eso. El sello de Dios en nosotros no es el bautismo, es el Espíritu Santo. El sello es una obediencia, es una actitud de obediencia. No le pongamos carga que no llevan ningún hermano. El hermano que cree en Jesucristo te quiere bautizar, lo metemos en la primera tina que nos encontremos ahí y lo bautizamos. Porque eso es lo que dice el Señor. Lea los hechos y usted va a ver que nada más, creo, bautízate. Cuando los samaritanos, Felipe bajó allí, le predicó, creían y se bautizaban. Felipe no los convirtió en santísimos. Entre paréntesis, a mis ojos, a los tuyos, a los de nadie. No. Y es más, no habían ni recibido el Espíritu Santo, porque cuando Pedro y Juan llegaron, dijeron, pero ustedes no han recibido el Espíritu Santo. Imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. En Samaria, ¿se acuerdan? Y ya estaban bautizados. Entonces, no pongamos las leyes que no ha puesto Dios porque vamos a hacer cosas. Imagínense que se nos muere un hermano en un accidente sin bautizarse porque el pastor ahora no lo quiso bautizar porque el hombre no está perfeccionado. ¿Qué es eso? Dios me salve de eso. ¿Te quiere bautizar? Tú da fe de que tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador y tú te quieres bautizar. Sí, hermano. Pero hay iglesias que empiezan a poner... No, los niños no se bautizan hasta que no crean. ¿Qué pasa con los niños? Nada, cuando crean se bautizan. ¿Y cuando mueren qué pasa con ellos? El niño que muere, dijo Jesús, son del Señor. Dejad que los niños vengan a mí, mientras el niño no es un pecador consciente, no tiene pecado delante del Señor de condenación. ¿Hasta qué edad más o menos? Hasta que peca conscientemente. No se lo puedo decir porque no lo sé. Cada persona es individual, el pecado de cada persona varía. Todos los niños no son iguales. Hoy hay niños que con 5 o 6 años están con una ametralladora en la mano. Antes un niño de 8, 9 años, 10 años todavía era un niño. Dios consideró niños a hombres de 21 años en el pueblo de Israel. Ah, sí. Los consideró de 21 años y dijo, ellos no van a morir por el pecado de los padres. En el pueblo de Israel no morían los de 21 años por el pecado. Eso era considerado por Dios porque esas personas tenían acuérdense que nosotros estamos cada vez que el tiempo va pasando, el pecado va creciendo. Amén. Y eso va haciendo que el pecado entra más también en nuestras generaciones. Cuando Noé vino, el pecado era algo que llegaba a la nariz del Señor. Y entonces ahora está pasando lo mismo, el pecado va aumentando. De Noé para acá pasa lo mismo que de Adán hasta Noé. El pecado va aumentando. ¿Qué dijo Jesús? En los últimos tiempos, los hombres ¿cómo serían? Amadores de sí mismos. Malo, cada vez más malo. ¿Entiendes? Implacables, sin afecto natural. Amén.
Capítulo 3 de 1 Timoteo. Diga, hermano. Hermana, ¿le contesté? Sí. Ok. ¿Quién es Nueva Babilonia? Ok. En- Israel es una es una simbología también de Babilonia, porque Israel se corrompió Ujú. y la Biblia habla de que la toma como una Babilonia. Pero tú me estarás hablando En Revelación. de revelación. Yeah. Ya me lo imaginé. Ok. Hay una nueva Babilonia que está en el capítulo 18 de Apocalipsis, de Revelación. Voy a dar mi análisis, muy propio. Ok. No quiero decir que es un cuño, porque solamente hay una palabra que se llama revelación y lleva su tiempo. Yo creo que es la Iglesia Católica. Es mi idea. ¿Por qué? Porque dice que ella está sentada sobre las cinco montañas que hay en Italia, en Roma. Dice que está en los 5 pilares eso. Y dicen que el Vaticano está metido en esos 5 pilares. Para mí es la misma. Ok. Estoy de acuerdo. El color de la ropa que tiene es el mismo color que usan ellos en sus vestimentas. Dice que es rica, la iglesia más poderosa y rica es esa. Dice que es la madre de las rameras. La iglesia donde casi todas las otras iglesias cristianas tienen de ella y han venido a salir de ella es la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica reinó desde el tercer siglo hasta el siglo XVI. Allí fue donde vino Lutero y empezó el cisma. Se apartaron de la iglesia, porque la Iglesia Católica tiene otro cisma. La Iglesia rusa es un cisma de la Iglesia Católica, la Iglesia ortodoxa, y la otra es la que creo que hay en Egipto. En Egipto creo que hay otra iglesia que también los anglicanos, los episcopales han salido de ella, pero la iglesia cristiana que hoy nosotros conocemos como cristiana, salimos de allí. Y muchas de estas iglesias de hoy tienen costumbres de esa iglesia. Tienen mucha costumbre que está todavía forjada dentro de organizaciones cristianas. ¿Me entienden? Nos llaman protestantes. Nosotros venimos de ese tronco de protestantes. Entonces está la Iglesia Católica, viene un tronco con los protestantes y de los protestantes empiezan a salir todas las demás iglesias. Entonces todas las rameras que en verdad no son santas están dentro de ese tronco. Yo considero que la ramera es la Iglesia Católica. Entiéndanme, es mi consideración. Contestada la pregunta de parte mía. Pastor, Sí, hermano. cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se considera a Pedro como el primer papa. Lo consideran los católicos. Sí, los católicos. Sí. Y eso es lo que yo siempre he estado en duda, porque siempre hay un papa y lo sigue, y él es el que sigue, como que sigue lo que dijo Jesús, de que él es la primera piedra, es como Pedro, no el sucesor de Pedro. Ok. La Iglesia Católica se ha adjudicado y ha tomado el derecho de decir que ellos son la primera iglesia y la única iglesia verdaderamente cristiana. De Jesús. Ok, en primer lugar, la iglesia no empezó en Roma, la iglesia empezó en Israel, en primer lugar. Pedro es el hombre que Dios le dio la llave para abrir el reino, porque él fue el que primero predicó el día de Pentecostés. Ahora, ahí hay un juego de palabras, Petra y Pedro. Son dos palabras muy parecidas, y una habla del nombre de Pedro y la revelación de Jesús. Jesús dijo que sobre esta piedra edificaría la iglesia. La Biblia dice en Pedro y del Antiguo Testamento, la piedra reprobada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra que fue reprobada
sobre la cual se ha puesto como la cabeza del ángulo para construir todo el edificio? Jesucristo. Pero como le llamó Pedro, entonces los católicos han tomado eso equivocadamente y bien equivocadamente, porque Pedro no es la piedra es Jesús. Amén. La piedra es Jesucristo, la piedra es Él. Y Él le habló cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, sobre esta revelación, que yo soy el Hijo de Dios, yo soy la piedra que reprobaron los constructores, que eran los hebreos, ha venido a ser el centro del ángulo donde se va a hacer el edificio. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Él edificaría su iglesia sobre Él, no sobre un hombre. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia sobre un hombre? La iglesia no puede ser edificada sobre un hombre, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de un hombre. Me refiero a un hombre, Cristo es un hombre, pero no un hombre que no sea Cristo. Eso es una manera equivocada de la iglesia católica. En primer lugar, Pedro no fue el apóstol de los gentiles. Pedro no fue el que le predicó a los romanos. Pedro no es el primer hombre que llega a Roma e instituye el evangelismo. Fue Pablo, hermana. Ellos se han adjudicado y quieren hacer este tipo de papado. El papado es algo satánico. Porque nunca, jamás Jesús dejó cabezas. Acabamos de leer, le ha parecido bien al Espíritu Santo. Primero, la cabeza es Cristo. A los apóstoles y a los hermanos, a todos, decirles esto de parte de Dios. Esto es lo que tienen que hacer. No coman de ahogado, no tengan sacrificio de ídolo, no coman morcilla. ¿Ok? Y bástale. No era Pedro el que dijo allí, esta es la ley de Dios, como lo dicen ahora ellos. No, eso no es así. Eso no es así. Jamás. La iglesia católica es una iglesia bien ramera. Para ponerla, es la iglesia que dice, que está en Timoteo, capítulo 4, donde dice que recibirían doctrina de demonios, porque no permitirían casarse. Ahí la tienen. Es la iglesia más pecaminosa que podemos ver dentro de lo que llamamos cristianismo, porque la palabra cristianismo no es Cristo, es humanismo queriendo ser cristiano, y eso está equivocado. Eso que ellos se lo otorgan porque a ellos les da la gana, pero en sí la iglesia llamada, fíjense cómo se llama, católico romana, es de Roma, no es ni de Israel, debían decir católico israelita. Bueno, todavía me la aceptaría yo porque Católica, apostólica y romana. sí, pero porque la iglesia viene de los israelitas, no viene del gentilicio. Los hermanos, Jesús es Israel, es judío, y todos los hermanos apóstoles eran judíos. Entonces, ¿por qué ahora se la han cogido de que apostólico romana? ¿Por qué romana? ¿De dónde lo sacaste? Ah, porque un rey hizo que el país fuera cristiano con su manera y sus cosas. No, eso es un problema herégico, hermano. Eso es herejía. No sé si le contesté la pregunta. Vamos a ver, ya usted ha dicho como 4, déjeme darle una a la hermana. Sí, entonces, siguiendo esto, ¿hay católicos que pueden ser salvos? ¿O todo el mundo perecerán de la misma manera? ¿O quizás pasarán por el juicio y se salvarán también, no? Bueno, si pasan por el juicio y se salvan, ya usted lo acaba de decir, son No, salvos. pero mi pregunta es, si son salvos, bueno, como nosotros, por ejemplo, Como nosotros no. que pertenezca a las naciones, no A las naciones, sí. Jerusalén, pero a las naciones. Puede ser que pertenezca a las naciones. Ok, hay un versículo, déjame ver si lo encuentro, que le dice el Señor, capítulo 18, Apocalipsis, verso 4, hablando de esta gran ramera a la cual estoy considerando como la iglesia católica, y me tomo esa jurisdicción. Señor, que sea mi palabra verdadera delante de ti, porque estoy juzgando en este momento. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Este es el castigo sobre esa iglesia, sobre la gran ramera. Pero fíjense que Dios le dice ahí a un pueblo que está dentro de ella, sal de ella. Le manda a salir. Yo creo que aquí, eso es mi opinión, acuérdate que esto es revelación. Aquí hay un llamado de Dios sacando gente de allí. Yo veo aquí un llamado de Dios sacando gente. Salgan de ahí porque va a venir el juicio sobre esa iglesia. Y ahora usted piensa, eso va a llegar el día de Apocalipsis. El juicio va a llegar sobre todo aquel que pertenece a esa iglesia y vive la inmundicia de esa iglesia. Sea que al final de estos tiempos el Señor va a destruir esa iglesia como ella la destruye, perfecto. Pero cuando se paren frente a Él, va a haber el juicio sobre esas personas. Entonces, yo veo ahí que yo creo que el Señor a mí eso me llama la atención de que Dios le hace un llamado a las personas. ¿Por qué? Yo salí de allí, hermano, usted salió de allí. Nosotros salimos de allí. No sé si aquí habrá alguien que no estuvo dentro de ese movimiento. Usted nunca, yo sí, pero la mayoría del cristianismo ha estado dentro de ese movimiento. Falso cristianismo. ¿Me entiende, hermanita? Ahora te doy. Pero ellos, muchos, la mayoría o todos lo hacen pensando que esa es la doctrina correcta, inconscientemente de que ellos realmente están pecando, porque ellos realmente no creen. No sé si me entiendes, ¿no? Porque no todo el mundo, yo creo que tiene la misma bendición de que alguien no creo que le llegue a todos no sé. La fe no es de todos, la fe no es para todos, la fe no es de todos. Esto es por fe y para fe. El que no recibe la palabra de Dios, no importa que, considera tú que Eva fue engañada por Satanás y trastornada su mente por Satanás y sabía las verdades. Se le había dicho no comas y comió. Después viene el caballero Adán y viene y se come también junto con ella la frutica. No importa, hermano, la mente. ¿Qué te parece el pueblo judío que tenía al Señor las promesas y no creyeron en Él? Tenían la ley ahí, pero no quisieron creer, no fueron capaces, no se le abrió la mente. Dice Pablo que tienen un velo puesto todavía y no les resplandece la luz del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. El problema no es que tú estés engañado por ti o porque te engañan. El problema es que si estás engañado, el ciego que sigue a otro ciego cae en el mismo hueco. Si no sales de allí, si no te apartas del pecado, si no vienes a Cristo como Señor y Salvador, si estás detrás de una ramera como esta, vas a conseguir, como dice aquí, el que no salga va a recibir el juicio que viene sobre ella. Entonces no importa que yo diga, yo soy buenito. No, aquí no hay buenito. Aquí solamente hay malitos. Y hay un sacrificio santo por ti. Si no recibes ese sacrificio y no lo entiendes, ahora, lo mismo que pasó con los judíos y los gentiles. Creo en Cristo y entonces me circuncido para salvarme. Pablo dice, el que haga esto se cayó de la gracia. ¿Por qué? Porque puso ahora otro sacrificio que no es el correcto. Y con Dios, dice Dios, esto, y tú dices, esto a la mitad, dice Dios, no. Moisés, háblale a la roca, y de la roca saldrá agua. Se puso colérico, ¡pum! ¡Pum! Salió el agua. Pero a Moisés se le dijo, no entras en la tierra prometida, te dije que él hablara. Me avergonzaste delante de los hijos de Israel, Moisés. Yo te dije y tú no me obedeciste. Entiendan, Dios es como, lo voy a poner como esto. Hay corriente en ese lugar. Hay corriente en ese lugar. Y tú vas con, déjame ver si es verdad. Le metes el dedo. Hay corriente. ¡Oh, sí, hay corriente! Bueno. No hay para nadie. Pusiste el dedo. Si pones el dedo, si lo pones al lado no te pasa nada. Pero si lo pones en la corriente, te coge la corriente. Dios es así. Y si no es así, el pecado entra. Por eso Dios es
straight. Y tiene que ser straight. Nosotros como pecadores queremos siempre acomodarnos. Con Dios no hay acomodamiento. Dios dice, así es y así es. Y así será siempre. Y el que no es así, entonces viene lo que tiene que venir. Entiendan esto, hermano. Dios es Dios. Y Él es misericordioso, compasivo y llevó nuestros pecados. Pero por eso no deja de que las cosas sean con justicia y verdad. ¿Me entiende, varón? No importa lo que digan y lo que hagan. Si están en contra de la voluntad establecida por Dios para salvación, olvídese quién lo metió en el hueco. Cayeron con el otro ciego. Dígame, hermano. ¿Una pregunta tenía usted? Porque eso fue David que escribió David. La mayoría lo escribió él y también otros adoradores del Señor. Josafá era uno. ¿El hijo de él no escribió también? ¿El hijo de David? Ajá. No creo que era hijo de David. Pero él fue que No, escribió- eran hombres que se habían puesto allí en el templo para escribir, para adorar al Señor. Pero los salmos son como que canciones. Los salmos son canciones, lógicamente. Los salmos son canciones. En el Salmo 73, déjame ver, porque aquí dice el Salmo de Asaf. El Salmo 73 lo escribió Asaf. Pero la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y algunos por otros. Asaf, que sé que es uno de ellos. Y no me acuerdo si hay otro por ahí. Déjame ver, creo que aquí está. Masquil de Asaf, el 74 también. Lo escribió él. El 76 lo escribió él. El 75 lo escribió él. El 77 lo escribió él. Mira, el 78. El 79. Hasta ahí. El 80 parece que lo escribió David. No, déjame ver. También el 80. Wow. El 81. El 82. Salmo de Asaf. El 83. El 83. ¿Y quién era esa? Un israelita. Otro lo escribió al músico principal sobre Gitit. No sé si es una persona o esto es un tipo de algo. Salmo para los hijos de Coré. El 84. Bueno, música principal, Salmo para los hijos de Coré. Tal vez sean los hijos de Coré. Oración de David, el Salmo 86. Lo escribieron David y otros salmistas. Acuérdense que cuando David puso salmistas en el templo de Dios a adorar 24 horas a Dios. Se rotaban. Allí no es como nosotros que adoramos Dios estaba en el templo, ellos entraban al templo y allí eran las canciones y toda la música era para Dios. Era una orquesta para el Señor. 24 horas, cantándole al Señor, adorando al Señor. Eso era así en el tabernáculo. Entraban al tabernáculo y allí tenían adoración al Señor 24 horas. Allí no había público ni nada, eso era para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pregunta. Dígame, hermano. En los últimos tiempos, cuando dice que los israelitas se van de Israel y se meten en un lugar que se llama, no me acuerdo, es un lugar de montaña. Ya sabes, cuando se escapan de Israel. ¿Es de Mount Sinai? No, En los últimos tiempos. Sí. Ahora. Bueno, es cuando ya viene, están perseguidos y todo eso, los cristianos. No me acuerdo, hay un lugar que ellos saben que le dice a Dios, yo te reservo este lugar, váyanse de Israel y vayan a este lugar. No me acuerdo, es con una fe, yo creo, el lugar. ¿No? ¿Nadie? No sé, yo estoy medio perdido ahora. Okay. A ver, ¿En bueno. qué parte hay? ¿Cuál es la pregunta sobre Bueno, eso? la pregunta es que quiero saber, esas personas que se van ahí, que son israelitas o son de Israel, ¿son parte de la iglesia o qué son? Esa es la pregunta. Tienes que buscarme en la Biblia para ver a Voy qué a te buscarlo, refieres. perdón. ¿Está en el Nuevo Testamento? Sí, es en el Nuevo Testamento. Bueno, No sé, yo creo que es en Revelación o Apocalipsis o... No, tienes que buscar a ver qué es lo que a qué te estás refiriendo. Otra pregunta.
perdón, me parece que yo sé a lo que él se refiere. ¿Qué, Dice hermano? que cuando el Señor está amonestando a los israelitas, que cuando viene aquel día, quien está en el campo, que no vaya a buscar su ropa, y quien está, no sé, en el balcón, en un aposento, pues que no se baje, que se vaya huyendo, que se vaya, no sé, para las montañas o para el desierto, para un sitio a esconderse. Eso será, se hablaba de la Eso es Mateo 24. Bueno, sí. Pero- Ajá. Pero él específicamente dice este lugar, y es un lugar que es como una estructura de montaña, de piedra de montaña, y como No, busca el pasaje a ver si puedo ayudarte. Otra pregunta. Otra pregunta. Siempre ha habido esto, siempre tenía esto de en la iglesia, en las iglesias cristianas se da un diezmo en algunas iglesias. En otras iglesias es una ofrenda. En la iglesia católica es una limosna. ¿En qué parte de No, en la iglesia cristiana no es una limosna. ¿En qué parte de la Biblia se habla de que hay que dar ese dinero? Católica. En la católica. En la católica no es una limosna. Bueno, ellos dicen así. No, ellos te venden la salvación, te venden todas las cosas. Pero bueno, Y aparte te cuando, piden. cuando hay la Que pasan misa, el cesto. pasan el cesto y cada uno pone lo que, Sí, lo que así, tiene. en ese Pues ellos siempre dicen, en las iglesias cristianas hablan de un diezmo, pero en ninguna parte de la Biblia se habla de ese diezmo. No, la Biblia sí habla del diezmo desde Abraham. En- Abraham entregó el diezmo al sacerdote Melquisedec, que es un sacerdote que no se tenía ni principio ni fin, y al no tener principio ni fin se está hablando que es Dios. Aunque él no dio el diezmo de su trabajo, sino dio el diezmo de un botín que consiguió por una guerra. ¿En qué parte dice eso? Génesis. En Génesis. Sí, en la ley estaban los diezmos, no era un diezmo, eran 3 o 4 diezmos que se había que dar. Estaban los diezmos estaban establecidos para las viudas, ayudar a las viudas, ayudar a los necesitados, ayudar al sacerdocio, porque el pueblo sacerdote de Israel no tenía riqueza, no tenía tierras, Dios no le dio herencia. Y los levitas, que son de donde viene el sacerdocio, ellos tenían que ser sustentados por sus hermanos. Dios le dijo que el pueblo de Israel tenía que sustentar a todos los levitas, que eran los sacerdotes, y todos los levitas. Entonces, eso se usaba el diezmo y se usaban las ofrendas para eso, para construir el templo, para reparar el templo, para el alimento del... Pero los judíos, sacerdotes y levitas, como siempre nosotros somos, se hicieron ricos. Se hicieron ricos y ponían más presión sobre el pueblo para que el pueblo diera. En el Antiguo Testamento el diezmo tenía su función, pero el pueblo de Israel tenía hambriento, tenía necesitados, y los sacerdotes se hacían ricos, y esa no era la orden de Dios. La orden de Dios es que no hubiera entre ellos pobres. A la iglesia en el primer siglo podemos ver cómo la iglesia sustentaba las necesidades de los pobres. La iglesia era como un social security aquí en los Estados Unidos. Ellos se ocupaban de las necesidades de los pobres, de los que no tenían. Los hermanos que tenían vendían sus cosas, trabajaban, hacían sus negocios y ayudaban y bendecían a los que no tenían. Ahora, eso era con respecto al primer tiempo donde la iglesia se reunía en casas y se reunían en el templo del Señor en Jerusalén, en el templo de Dios. Allí iban a orar. Por eso usted cuando oye que Pedro y los apóstoles subían al templo a orar, iban a orar allí. Después se reunían por las casas porque no podían reunirse en el templo, porque en el templo le caían a golpe y tenían que salir huyendo. Y empezaron a reunirse en casas, no tenían un auditorio como nosotros tenemos hoy en día. Ahora, desde que de que la iglesia empezó a crecer en el primer siglo, tampoco tenían templo, lo hacían en las casas, lo hacían en los campos. La iglesia no tenía, pero llegó el momento
que se necesitó de un lugar donde la iglesia se reuniera. Y en Filipenses nos podemos encontrar que hay colección de dinero para apoyar a otros hermanos. No se habla exactamente del diezmo en ese lugar. Se habla de colección de dinero para el apoyo de los hermanos. Ahora, sigue creciendo la iglesia, sigue expandiéndose en el mundo, y ya no nos podemos reunir en casa, tenemos que reunirnos en auditorio, donde tenemos que pagar, no solamente ayudar a un hermano, sino también tenemos que pagar electricidad, tenemos que pagar estos lugares, comprarlo o rentarlo. ¿Tú me entiendes? El sustento de las personas que predican y llevan el evangelio, como dice el Señor en Filipenses también, de que es necesario que el que se dedica al Señor trate de no envolverse en las cosas del mundo, sino dedicarse a la palabra, como dice la Biblia. Entonces los hermanos, cuando ya la iglesia puede sostener a un pastor, lo sostiene con ofrenda, con diezmo. Ok, aquí es donde viene la palabra diezmo. Sería correcto que la iglesia recibiera los diezmos para el sustento que estoy hablando, del local y de la administración de la iglesia. No es un pecado. No es un pecado que hoy se reciban los diezmos. Al contrario, es una bendición para usted. No es una ley que pasó y está establecida por Dios en el Nuevo Testamento que podemos encontrar. Mira, aquí dice que usemos los diezmos como pasaron estas otras leyes que acabamos de leer en el capítulo 15 de Hechos. No está establecido así. Pero Jesús dijo esta parte. Dice que nosotros debemos ser más justos que aún los fariseos de aquella época. Porque los fariseos decían, nosotros diezmamos esto, hacemos aquello, Dice que nosotros debemos ser más justos que ellos todavía. Entonces, el problema de hoy no está en que sea un diezmo establecido como ley, sino que sea que tu corazón determine qué es lo que tú le quieres ofrecer a Dios. En el Antiguo Testamento Dios le pidió al hombre el diezmo, los diezmos que él le pedía para el templo y para el sustento del templo y para el sustento de los necesitados. Dentro de ese diezmo, parte del diezmo se lo comía quien lo daba, porque el diezmo venía muchas veces en animales y en comidas, vegetales y cosas. Y en el sacrificio de ese diezmo que se le ofrecía a Dios, se tomaba también, la persona comía de ese diezmo. Ok, ahora fíjense. En el día de hoy, mi consideración es que según tu corazón, así tú vas a dar. Porque eso es lo que está establecido en Filipenses. Pero ¿qué pasa? Jesús dijo estas palabras: no te hagas tesoro en la tierra, hazte tesoro en los cielos. Entonces, si tú das el diezmo y te enriqueces en la tierra, bueno, pues con tu diezmo es lo que tú estás construyendo. Porque fíjate lo que dice, tesoros en el cielo. Una vez prediqué sobre esto, de que en el cielo se están haciendo casas para nosotros. Todo lo que yo aporte económicamente en la tierra para el reino de Dios, me lo están poniendo en el tesoro del cielo. No solamente son mis oraciones, no solamente está mi trabajo para el Señor en cualquier forma que se haga en la iglesia, sino también está en la parte económica que usted haga. Por eso Jesús dijo, y habló directamente del dinero. Si tú te haces rico en la tierra, acuérdate que la polilla se va a comer tu dinero. Y acuérdate que los ladrones se roban tu dinero. Tarde o temprano te vas a ir desnudo como viniste. Si tú eres inteligente y tú sabes que tú estás construyendo tu casa en el cielo, pues tú vas a trabajar en esa función. Ahora, yo creo que ustedes se acordarán del estudio que hablamos de los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales hay personas que son llamadas por Dios específicamente para trabajar en el campo de las riquezas, sacarle al mundo la riqueza y traerla a la iglesia para bendecir la iglesia. En ese caso ustedes tienen a David y tienen a su hijo Salomón. Fueron hombres que recaudaron riqueza del mundo para poder hacer el templo.
Hoy en día pasa lo mismo. Hombres llamados por Dios a hacer riquezas para que bendigan el Evangelio, para que bendigan el cuerpo de Cristo, para que puedan hacerse esas obras. Hay hombres. Ahora, todos debemos de participar de eso. Bíblicamente, hoy en día, el diezmo establecido como ley no existe. Ahora nosotros, como le dije, Jesús nos llamó a una cosa mayor que el diezmo, porque si ellos dan el diezmo, dice, tú debes ser más justo que ellos. Entonces, hay hermanos, por historia que conozco, no lo conozco personalmente, que han tenido la capacidad de vivir con el 10% y dar el 90% al Señor de sus entradas. Le han dado el 90% porque Dios los llamó y están dando el 90%. Ahora, mientras más usted dé para las cosas que son necesarias en la iglesia, más bendición usted va a tener de parte de Dios. No multiplicación, es bendición, porque en otras iglesias dice, pon tu siembra, vamos a sembrar, ponte $1, por ejemplo, $10, eso se te va a multiplicar, pero que yo no he visto la palabra multiplicar, No en existe. la Biblia dice bendiciones, entonces, si es bendición, Ahí ya está. es multiplicación de... La bendición viene por dos partes, la bendición espiritual y la bendición material. Todo lo que nosotros hagamos, Dios nos va a bendecir, y nos va a bendecir en las dos áreas. En mi bendición espiritual está lo que es mi alma, y todo lo que Dios me tiene, no solamente en la tierra, sino físicamente en el otro mundo que viene. Y mi bendición material está en esta tierra. Lo que Dios me da por yo bendecir la iglesia. ¿Me entiende? Y Dios mira el corazón de aquellos que bendicen económicamente, porque es algo que representa el amor que usted tiene hacia Dios y hacia los hermanos. Entonces, como diezmo, no podemos tocar que la palabra hoy en día nos pide diezmo. Lo que el Señor nos pide es que nosotros demos de nuestro propio corazón. Y ahí está incluido el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, el 60% y todo lo que uno quiera. Ahora eso depende de usted y Dios. ¿Cómo está su corazón para el Señor? Hay quien dice, no tengo, la viuda no tenía y dio todo lo que tenía, y Jesús la aplaudió. Dijo, mira, esa mujer ha dado más que todos aquellos que son ricos. Porque no depende de lo que tú das, sino de tu corazón, como tú lo das, como tú expresas tu amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que le da un vaso de agua fría a un profeta, me lo dio a mí. Cuando me visitaste en la cárcel, me visitaste a mí. Cuando me viste enfermo y fuiste, me viste a mí. Cuando me diste un pedazo de pan, me lo diste a mí. Porque Jesús está en mí, está en ti. Entonces, cuando nosotros bendecimos a un hermano, entiendan que el Espíritu Santo está ahí. Entonces, lo que nosotros demos para el pueblo de Dios, que somos nosotros mismos. Porque cuando usted pone, por ejemplo, si usted da aquí en esta iglesia, usted está dando para usted. Eso es igual que el padre que trabaja para su casa. Él viene y trabaja, y cuando pone la plata en su banco, ¿para quién trabaja? Para él. Pero hay quien se beneficia, toda su familia. Nosotros igual, cuando nosotros ponemos aquí, ponemos para nosotros, porque nosotros somos los que nos beneficiamos de este lugar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué ha pasado y qué sigue pasando? Y pasará. Cuando vemos hombres que malgastan, abusan, se enriquecen con el dinero, por eso Dios dice, cuando tú veas a un evangelista, a un ministro, enriqueciéndose con el dinero de la iglesia, huye de él. ¿Se acuerda que lo leímos en Timoteo? Huye de esa persona. Apártate de esa persona. Tristemente las ovejas son ovejas y están acostumbradas a que la pastoreen. Y si la pastorea un lobo, pues se la va a comer. Si la pastorea un pastor, pues la va a edificar. Pero el Señor dice al pastor, come de la lana y bebe de la leche de tu oveja. El pastor tiene derecho a vivir de esa persona, porque, como dijo Pablo, si yo te doy lo espiritual, no es justo que tú me des a mí lo material para yo poder trabajar. Porque no es lo mismo, ¿entienden, hermano? Una persona que se dedique al Señor y tenga que educarlo a ustedes como tú me vas a decir que vas a mandar a la escuela a un hijo tuyo y al profesor no le van a pagar. Entonces se necesita la aportación de los hermanos para el sustento de la parte de la iglesia. Pero vuelvo y le digo, y lo vuelvo a corroborar,
diezmo como tal no está. Pero sí, el problema es que cuando usted ve el diezmo y usted ve la ley, dice, ay, si no doy el diezmo me corta la espada. El cristiano dice, ay, ¿qué voy a darle? Me gané 200 pesos, voy a dar 20 hoy. No, que va, Señor, te voy a dar 10. Porque no tiene ley sobre él. Pero ¿qué pasa? No tiene ley sobre